En los pueblos del estado de Morelos, las costumbres se hacen leyes, mismas que muestran el verdadero significado de nuestra cultura en un sincretismo del México prehispánico y la cultura europea, brindando un sinfín de tradiciones y leyendas que se palpan a través de sus diferentes fiestas, sin faltar la exquisita combinación de la influencia europea y el toque prehispánico del ya conocido carnaval, celebrado en los distintos rincones del estado de Morelos. Existen diferentes versiones orales sobre el origen del chinelo. Todas estas, sin hasta el momento, respaldadas con algún documento que avale su veracidad. Una de tantas cuenta que los Xochimilcas fueron los últimos al llegar al Valle de México y después al paraíso soñado. Y esta danza simula su peregrinación hasta encontrar el Tamuanchán, así como los brincos que daban de gusto por haberlo encontrado. La versión que más se cuenta en el estado de Morelos se remonta a la segunda mitad del siglo XIX, allá por 1870, cuando los hacendados se reunían previo a la Cuaresma en elegantes fiestas y bailes, a quienes les gustaban de comer y beber exageradamente hasta embrutecerse, lo cual era reservado únicamente para ellos y no para los jornaleros y sirvientes, quienes eran víctimas constantes de abusos y vejaciones. Debido a estas vivencias, unos jóvenes jornaleros organizaron una cuadrilla, los cuales bailaron armados con botes como instrumentos de música, lanzando gritos y silbidos, cubriéndose el rostro con mantas, escenificando la vida pagana que en estos días previos a la Cuaresma realizaban los hacendados con sus desfiguros. A estos se les llamaba huehuenches. Y es aquí donde precisamente los chinelos cobran vida. Siendo un rostro muy propio y significativo del estado de Morelos, en la burla de esa ascendencia europea de los grandes hacendados de esa época. Según la tradición y la historia oral, refiere que el nacimiento y cuna del chinelo fue en el municipio de Tlayacapan, gateando y pasando a Tepoztlán, y ya dando sus primeros pasos en otros municipios como Yautepec, Tlaltizapán, Jiutepec y Emiliano Zapata, entre otros. Hoy en día, el baile del brinco del chinelo es toda una tradición en el territorio morelense, ubicado como un pilar para los morelenses en sus diferentes fiestas patronales y de carnaval. Heredado de la primera comparsa de danzantes, debido a la magnitud de dicha festividad, los huehuenches se vistieron elegantes, agregando a su indumentaria un sombrero cargado de adornos con figuras y plumas, mismo atuendo que ha ido sufriendo modificaciones y teniendo el toque de cada región de nuestro estado. En una gran diversificación de grupos prehispánicos, todos ellos en busca de territorios estables y exclusivos, buscaron asentarse, y algunos de ellos lo hicieron en Morelos, como los chichimecas, tlahuicas y xochimilcas, entre otros. Estos últimos se asentaron en la Sierra del Ajusco y sus caminos. Venidos del noroeste del país, los xochimilcas habían fundado asentamientos en Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y el Valle de México, donde en el año 1156 erigieron la ciudad que hoy lleva su nombre. Los xochimilcas se expandieron hacia el sur, siendo pueblos xochimilcas, Hueyapan, Ocuituco, Tetela del Volcán,
Totolapan, Tepoztlán, Atlatlaucan, Jumiltepec, Nepupualco y Tlayacapan. Tlayacapan, municipio de tradición artesanal en barro, era el municipio que contaba con la cerería única en los alrededores. Tlayacapan, cuna del chinelo. A la llegada de los conquistadores, estos inician la evangelización de los indígenas, y es poco a poco, derramando sangre, que imponen sus costumbres. Una de estas, el catolicismo y por ende, la Cuaresma. Días antes de este acontecer, en la que los católicos recuerdan la pasión de Cristo, los hacendados de aquella época llevaban a cabo fiestas en donde el abuso del licor y la comida eran factor central de la celebración, debido que en la Cuaresma se avecinaban días de ayuno y oración. Dichas reuniones eran solo privativas de los hacendados, no permitiéndoles a los nativos tlayacapenses participar en estas. Sin embargo, en un gesto de compasión, se les brindaban unos días de asueto previos al miércoles de ceniza. Y es en Tlayacapan, donde los nativos ya cansados de los abusos y maltratos, y del actuar de los patrones, aprovechaban los días de descanso para mofarse con disfraces de los hacendados, así como de los religiosos y las autoridades, utilizando vestidos viejos y cubriéndose el rostro para no ser reconocidos. Así como fingiendo la voz en falsete, brincando y silbando por las calles, llamándoles a estos huehuenches. Los iban dando año por año 3 días, mas no sabían por qué les daban los 3 días a ellos. Hasta que uno de los frailes les dijo, los 3 días que les dan a ustedes son que ellos celebran las fiestas carnestolendas. Entonces ellos, los naturales de aquí de Tlayacapa, buscaron la forma de burlarse por todos los trabajos que les daban a ellos y no podían. Se pintaban la cara, se tapaban la cara y hacían cosas y eran conocidos. Los castigaban severamente, les gritaban improperios, los maltrataban y los castigaban, ¿no? Por eso buscaron la forma de fingir la voz, se taparan la cara y se ponían una máscara como podían, y eso es lo que venían cantando con la cuestión de celebrar el carnaval por las calles. Y todos sus versos están ¿verdad? Todos tan groseros. Y pedían permiso para pasar a aquellas casas. Y esa costumbre todavía se sigue conservando aquí en Tlayacapa. Y en ningún carnaval puede ver todos los carnavales, y solamente aquí en Tlayacapa donde se finge la voz. Y no han dicho que fue la burla de los españoles, pero la verdad fue aquí donde salió la cuestión de lo del carnaval. Y le digo, no fue cuna del carnaval, porque el carnaval, como se lo dije hace rato, lo traían los europeos. No más, ellos sí lo celebraban y ya se comenzó a celebrar aquí en Tlayacapa. Recordemos que la época en que se presenta el fenómeno de la burla de los hacendados, ahora conocida como danza del brinco del chinelo, se da en la época liberal y no con los españoles y los indígenas ochimilcas, como la historia oral de una manera romántica nos lo ha hecho creer. Estos acontecimientos se dan 4 siglos después de la conquista, donde ya no existían razas puras, sino una rica mezcla de cultura europea y nativos. El siglo XIX marca la población, marca los peones, marca la situación social para que se dé una tradición, un brinco, una danza, una música, que es como la conocemos hoy como el brinco del chinelo, y estos jarabes que se dan en manifestación a una inconformidad social del peón que trabaja en las haciendas en contra de sus patrones y también, por qué no decirlo, en contra de las autoridades de la iglesia y de las autoridades civiles. Tlayacapan es sin duda la cuna del chinelo. La historia oral así lo refiere, y también un documento escrito por don Antonio Ortiz y Arbizu, emitido por la jefatura política del distrito de Yautepec al presidente municipal de Tlayacapan, fechado el 7 de febrero de 1872, que textualmente manifiesta, do noticia cierta esta jefatura, de que en esa población se está disponiendo una cuadrilla para el próximo carnaval,
ridiculizando a varios personajes de respetabilidad y con vituperio a la religión católica, provocando con esto una alarma de las personas de juicio y criterio. Por lo que prevengo a usted expida oportunamente el reglamento que deben de sujetarse esas cuadrillas, prohibiendo personificar a las autoridades constituidas y a las religiones toleradas o a sus dignidades, bajo las penas o multas a los infractores que usted estime oportunas. Independencia y Libertad, Yautepec, febrero 7 de 1872. Antonio Ortiz y Arbizu, al presidente municipal de Tlayacapan. Este documento lo encontramos durante los trabajos que se hicieron de rescate del archivo municipal de Tlayacapan en el año de 2002. Estábamos rescatando ese archivo, olvidado ahí en una bodega, un archivo muy importante, muy grande, y pues limpiando los documentos, leyéndolos y clasificándolos, un día me encuentro que empiezo a leer este documento, así como muchos que leíamos, y empiezo a ver que habla del carnaval y de este personaje. Y inmediatamente le hago una interpretación, lo veo y me doy cuenta de que estamos hablando de esa posibilidad del origen del chinelo. Y ya contextualizándolo con lo que se ha venido diciendo en la tradición oral, pues coincide y se complementa la tradición oral con las fuentes documentales. Inmediatamente trato de darlo a conocer y ahí con las autoridades municipales lo ponemos en una caja de documentos importantes y pues ahora nos sirve para argumentar esta teoría. Y bueno, seguiremos trabajando, seguiremos buscando documentos y vendrán cosas nuevas, pero hasta el momento no hay otro documento en ningún lugar, o al menos no lo han hecho ver así algún cronista o historiador, para que digan lo contrario de lo que yo estoy diciendo. Y bueno, podemos seguir más bien buscando nuevas cosas y que complementarán esta teoría, ¿no? Es así, como de esta manera, Tlayacapan avala ser la cuna del chinelo, así como de la música del brinco del chinelo. Con este documento, se tiene un parámetro de la fecha en la que se viene realizando esta danza, que ha evolucionado con el paso de los años. Una vez instituido el brinco del chinelo, se da origen a las tan conocidas comparsas, fundándose la primera hacia el año 1875. Llevando el nombre de la unión del barrio de Texcalpan. Más tarde nace la comparsa América en 1880, de los barrios de Áltica y Santa Ana. Un año más tarde, en 1881, del barrio del Rosario Sur, la comparsa Azteca. La música. La música, pieza importante en el acompañamiento del brinco del chinelo, tiene sus orígenes, yendo de la mano con esta danza. En un principio esta era realizada tocando botes y silbando al ritmo del brinco. Durante la manifestación de esta burla de los nativos hacia los hacendados, la música fue evolucionando y existían agrupaciones de familias que utilizaban algunos instrumentos como la chirimilla, que era una especie de flauta de madera con la que se tocaban los sones, así como troncos de madera y algunos instrumentos de cuerdas. Estas agrupaciones de familias acompañaban a los huehuenches en su danzar. No se sabe a ciencia cierta quién o quiénes dieron origen a la música del brinco del chinelo. La historia oral cuenta, sin que hasta el momento se tenga algún documento que demuestre lo contrario, que de los primeros en interpretar estos sones fue una agrupación de Tlayacapan, conocida como los Alarcones. Estos festejos del brinco del chinelo decayeron durante la lucha revolucionaria en 1910. Sin embargo, resurgen en 1920, ya que para ese año muchos de los sones se habían perdido, y cuenta una leyenda que existía un personaje muy particular, conocido como Chucho el Muerto, quien se pasaba silbando los sones. Y fue don Brígido Santamaría quien los aprendió y plasmó en papel hasta completar el repertorio original, mismo a quien se le acredita como el autor de los sones del chinelo que actualmente se interpretan. Mi papá me contaba que le preguntó a su suegro, unos viejitos de 70, 80 años, y que ellos le dijeron que también surgió de la inquietud que tenían, que no había en qué divertirse, como no había carreteras. Entonces la tarde llegaban al campo y nomás se sentaban en las esquinas a platicar sobre las cosechas, sobre los trabajos. Y entonces pues, sacaron la idea de
de hacer una comparsa y agarraron un palo y le ponían un trapo blanco, como era en la revolución, que si los encontraban con un palo blanco, pues era que eran hombres de paz, ¿no? Y acá también dice que por donde se iba el que llevaba el palo, que le servía de bandera, iban siguiéndolo y se vestían con ropa vieja, más vieja que de la que tenían, pues ya usada para que, y se cubrían la cara, y en aquel tiempo le nombraban huehues o huehuenches, que quiere decir viejos, y de ahí es como empezó esto y el señor que los organizaba era Jesús Mesa, apodado Chucho el Muerto, y él silbaba los sones que escribió después mi papá, pero él los inventaba, no era músico, nomás que era muy de gusto, y los músicos lo interpretaban, lo que él silbaba, y ya mi papá, pues ya venían en la memoria de los músicos nomás, pero no había nada escrito, hasta que mi papá se tomó la molestia por eso a él le dan la paternidad como autor, pero él no es el autor, él los escribió, los rescató, por decir así. Esta banda de música, Brígido Santa María de Tlayacapan, de reconocimiento internacional, fue fundada en 1870 bajo la dirección de Vidal Santa María. Al igual que el Brinco del Chinelo, la banda se vio afectada por la Revolución Mexicana, al tener que cambiar los instrumentos por las armas y acompañar al caudillo del sur, el general Emiliano Zapata. El director de la banda en esa época era hijo de don Vidal Santa María, el señor Cristino Santa María Rojas, quien tuvo el grado de teniente coronel zapatista. Al término de la Revolución, la banda se fortaleció y creció al mando de Brígido Santa María, quien realizó la anotación del son del chinelo. Actualmente, la banda es dirigida por Carlos Santa María, hijo de don Brígido, quien ha encauzado a la banda a rincones internacionales, llevando el son del chinelo por todo el mundo. El traje del chinelo se compone de un sombrero de palma en forma de cubeta, con una circunferencia de 128 a 130 centímetros, cuya altura fluctúa entre 26 y 30 centímetros, el cual va forrado con tela y adornado con aplicaciones bordadas con shakira, que incluye 2 hileras de perlas entrelazadas que forman los arcos, flecos, colgajos y plumas de avestruz. Un vestido de forma de túnica, un volantón de tela de 35 por 45 centímetros colgando a la espalda, pañoletas, mascadas para la cabeza y cuello, una máscara y guantes. La diferencia de trajes en Tlayacapan son el fondo de tela blanca con listones de color azul, sombrero en forma de tompeate semejando un barco, hecho de material de palma y plumas de avestruz. En Tepoztlán, sombrero forrado de terciopelo, cuentas rellenas de plástico brillante diamantado y papelillo, túnica de terciopelo con encaje, capa pintada con figuras prehispánicas y máscara barbada más fina. En Yautepec, Jutepec, Tlaltizapán, modernizaron su traje con más color y brillantez, tapando la túnica completamente con figuras prehispánicas, realmente saturado de figuras. La elaboración del traje varía entre los 4 meses o hasta 1 año. Todo es elaborado a mano, siendo una pieza totalmente artesanal. Es por eso que en el estado de Morelos continúa el origen histórico de estas fiestas previo a la Cuaresma, diciendo adiós a la carne en un verso que dice lo siguiente: despídanse de la carne, también de la longaniza, porque ya va llegando el miércoles de ceniza. Y previo a esto, vienen los chinelos brincando y danzando por todo Morelos.